Hola, ¿qué tal? En uno de los videos anteriores hablé de las partes de los microcontroladores y una de esas partes es la memoria ROM. Luego voy a hablar de las demás partes más detalladamente, pero bueno, les voy a hablar de los tipos de memoria ROM. Primero, antes que nada, comentarles que existen dos tipos de memoria en los microcontroladores, la memoria de instrucciones y la memoria de datos, que están ambas integradas en el propio chip. Una parte, pues, es volátil y otra es no volátil. La que se considera como no volátil es la memoria de tipo ROM, y este tipo de memoria contiene las instrucciones del programa, que va a gobernar la aplicación, el funcionamiento de esa aplicación. Otra parte de la memoria es de tipo RAM, la cual es volátil y se destina a guardar las variables y los datos. Bueno, ¿qué significa esto de volátil y no volátil? Volátil es que una vez que tú le quites la alimentación al dispositivo se va a perder esa información. Luego vamos a ver más a detalle cuando entre en el tema de la RAM. Y no volátil significa que aunque tú le quites la alimentación, le quites la corriente eléctrica a ese dispositivo, no se va a perder la información, que es en el caso de la memoria ROM. Aquí podemos ver algunas partes del microcontrolador. Contiene una CPU que se puede considerar como el cerebro. Y todas estas partes trabajan en conjunto. Hay puertos de entrada y salida. Estos puertos, como he comentado, pues mantienen una comunicación con el micro y el mundo exterior. Reciben y dan, por ejemplo, reciben señales y hacen una acción específica. Por ejemplo, aquí tenemos un brazo robótico, este dispositivo robótico. Vemos aquí que tanto sensores como actuadores están en los puertos de entrada y salida. Ya dependiendo los sensores, lo que se detecten, las variables que se detecten, pues va a hacerse determinada acción, como por ejemplo mover el brazo, mover los, ¿cómo se le llama? Los servomotores, etcétera. Aquí también están las partes que para los datos temporales, que es la memoria RAM, que como les dije, va a guardar los datos y las variables. También está la memoria ROM, otro tipo de memoria, y hay osciladores, temporizadores, contadores, etcétera. Luego hablaré más a detalle de eso. Bueno, la memoria ROM, que su acrónimo significa Read Only Memory, es decir, memoria de solo lectura, es utilizada para un tipo de almacenamiento. Esto es mucha teoría, espero no les parezca tediosa. Bueno, es utilizada para un tipo de almacenamiento que se emplea en computadoras y otros dispositivos electrónicos como celulares, microcontroladores, etcétera, aunque los microcontroladores son considerados como una mini computadora. Entonces, este tipo de memoria se caracteriza por ser únicamente de acceso para lectura y nunca para escritura, lo cual significa que no se puede modificar o intervenir, o por lo menos no de manera simple y cotidiana. Ahorita les voy a explicar eso de que por qué no de manera simple y cotidiana se puede modificar. Como les comenté, pues nosotros podemos encontrar la memoria ROM no solamente en los microcontroladores, sino también en los dispositivos, por ejemplo, en las computadoras, en los celulares. Por ejemplo, la memoria ROM, hablando del ejemplo de una computadora, vamos a suponer, tienes tu computadora. ¿Qué va a suceder? La ROM, una de las funciones, se va a encargar de iniciar el sistema operativo de la computadora, en este caso Windows. Entonces, por ejemplo, tú presionas el botón de encendido de la computadora, entonces la ROM va a permitir, tiene la información dentro de este chip, va a permitir de este circuito integrado que el programa inicial arranque de manera correcta, y con eso se va a dar el paso al inicio del sistema. Es decir, que la ROM, como es no volátil, almacena la información sin la necesidad de la corriente eléctrica. Y aquí podemos ver Starting Windows, que está inicializándose el sistema operativo. Existen varios tipos de memoria ROM. Ahorita les dije que las memorias ROM no se pueden modificar, al menos no de manera simple y cotidiana. Entonces, eh, aquí tenemos, bueno, estos varios tipos de memoria ROM. Uno de esos tipos es la ROM con máscara. En ese tipo de memoria, ¿qué sucede? Que ya viene grabado el programa que se va a utilizar en el chip. Es decir, que
las memorias ROM, allí no se graba el programa como normalmente lo hemos hecho con una programadora, sino que el microcontrolador se fabrica ya con ese programa. Se graba durante un proceso de fabricación mediante el uso de máscaras. Estos se fabrican en obleas que tienen varias decenas de chip, las cuales se fabrican a partir de algunos procesos fotoquímicos. Pero el costo inicial de producir un circuito de ese tipo es muy alto, ya que el diseño y producción de la máscara es caro. Pero cuando se necesitan varios miles o cientos de miles de microcontroladores para una aplicación determinada, como por ejemplo para los electrodomésticos, ¿qué sucede? Que el costo inicial se distribuye entre todos los circuitos de esa serie. Es decir que cuando se produce en masa no sale tan caro que si producieran unas cuantas memorias o unos cuantos microcontroladores con ese tipo de memoria ROM con máscara. Otro tipo de memoria es la memoria OTP, que significa programable una sola vez, es decir, una vez por el usuario. Es una memoria no volátil de solo lectura y el usuario puede escribir un programa en el chip usando un sencillo programador. La versión OTP es recomendable cuando es muy corto el ciclo de diseño del producto. Es decir, la memoria OTP se usa en sistemas donde el programa no requiere de futuras actualizaciones y para series relativamente pequeñas. Pero ya si se requiere el programa estarlo modificando, ese tipo de memoria no es recomendable. Otro tipo de memoria es la EPROM con una sola E, que significa memoria de lectura programable borrable. Los micros con este tipo de memoria son muy fáciles de identificar, ya que su encapsulado es de cerámica y llevan encima una ventanita de vidrio desde la cual puede verse la oblea de silicio del microcontrolador. Se fabrican así porque la memoria EPROM es reprogramable, pero antes debe de borrarse. Para ello hay que exponerla a una fuente de luz ultravioleta. El proceso de grabación es similar al empleado por las memorias OTP. Antes se me olvidó decirles que a la memoria OTP también se les conoce como memoria PROM o también simplemente ROM. Bueno, continúo. Las memorias EPROM han caído en desuso. Se utilizaban en sistemas que requieren actualizaciones del programa y para los procesos de desarrollo y puesta a punto. Pero, considerando que hay al parecer mejores tecnologías menos costosas y más flexibles como las memorias EPROM y Flash, pues por eso han caído en desuso las memorias EPROM. Otro tipo de memoria es la memoria EPROM con doble E, que significa memoria de lectura programable borrable. Significa memoria de lectura programable borrable eléctricamente, me faltó decir eléctricamente. Este tipo de memorias pues llegaron a sustituir a las memorias EPROM, ya que la diferencia fundamental es que las EPROM, aquí puse dos veces las EPROM pueden ser borradas eléctricamente, por lo que la ventanilla de cristal de cuarzo y los encapsulados cerámicos no son necesarios ya. Al disminuir los costos de los encapsulados, los microcontroladores con este tipo de memoria EPROM se hicieron más baratos y cómodos que con sus equivalentes EPROM. Entonces es la ventaja que se tuvo con ese tipo de memorias. Ahora, otro tipo de memoria es la memoria flash. ¿Sí? En el campo de las memorias reprogramables, porque ya estamos hablando de memorias que se están reprogramando como las que vimos aquí, EPROM. Bueno, la memoria flash es el último avance tecnológico en uso a gran escala y han sustituido los micros con memorias EPROM. Las ventajas que tienen las memorias flash se le adicionan su gran densidad respecto a sus predecesores, lo que permite incrementar la cantidad de memoria de programa a un costo muy bajo, es decir, que se está incrementando la cantidad de memoria de programas a un costo muy bajo y pueden también ser programadas con las mismas tensiones de alimentación del microcontrolador. El acceso en lectura y la velocidad de programación es superior, disminuyendo con esto los costos de producción, entre otras. Es decir, que tienen estas ventajas. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el microcontrolador PIC16F877A, que es el que hemos estado utilizando, es un dispositivo programable que se compone de una computadora digital. ¿Por qué? Porque yo les comenté que los micros son considerados como una microcomputadora. Entonces, este micro tiene además una unidad de memoria de datos, una unidad de memoria de programa, que es de la que estamos hablando ahorita, y puertos de entrada y salida en un circuito integrado,
y funciona como un controlador de periféricos en un sistema mínimo, muy chiquito, que es vemos aquí un microcontrolador, ¿sí? Entonces, el micro depende de una alimentación de al menos 5 voltios y 0 voltios en sus entradas VDD y VSS, eso ya lo hemos visto respectivamente para su operación. Requiere de una señal de reloj que le indique la frecuencia de trabajo. Esta señal la introducimos a través de un oscilador de cristal de cuarzo, pues hasta aquí todo bien, ya hemos visto esa parte. Y una alimentación, pues también tenemos el pin MCLR. Esto luego voy a hablar a detalle. Este es un pin de reset que activa el microcontrolador. Bueno, pues aquí viene lo interesante, lo que hemos estado viendo, que el funcionamiento del microcontrolador, de este microcontrolador, está determinado por un programa almacenado en su memoria flash. Vemos aquí que es de la que les estoy hablando, o sea que este PIC16F877 contiene una memoria de tipo flash y puede programarse más de una vez para cambiar su estado y su comportamiento, es decir, son memorias reprogramables, por lo cual podemos ir modificando el programa dependiendo de lo que nosotros requiéramos. Bueno, este es un video básico de los tipos de memoria ROM. Ya luego voy a explicar un poquito más detallado, pero por lo menos para conocer así de manera general los tipos de memoria que podemos encontrar. Luego les voy a hablar de la memoria RAM. Entonces espero que este video les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan un buen día. Hasta luego.